Muy buenos días a todos. En el día de hoy vamos a hablar acerca del tema de investigación propuesto por nosotros, el de describir cómo afecta el síndrome de Burnout en el bienestar de los trabajadores del grupo empresarial Servir IPS del municipio de Soacha. Los integrantes de este grupo son Rosa Alexandra Camacho Vega, Iván Mauricio Novoa Pulido y Doris Ariana Guerrero Rivera. Como docente asesor tenemos a la profesora Yuri Marina Rodríguez Granados. El problema de investigación por parte de nosotros tiene que ver con el síndrome de Burnout. Este está relacionado con el ambiente laboral y el estilo de vida de la persona. Este trastorno emocional causa graves problemas físicos y psicológicos en los trabajadores, donde encontramos que la ansiedad y la depresión son una gran causa de baja laboral dentro de las empresas. Estas condiciones laborales y de bienestar mental que padecen los empleados generan un ausentismo bastante amplio dentro de las entidades donde laboran. Esta salud física y mental genera mucho desgaste dentro del trabajador, generando unos riesgos psicosociales bastante importantes dentro de las personas. Este estrés y esta presión genera un agotamiento emocional y una disminución bastante importante dentro del desempeño personal y laboral de la persona. Esta información que encontramos fue tomada de la batería de riesgo psicosocial aplicada dentro de Servir IPS, la cual nos brindó una información bastante importante de cuál era la dificultad que estaban padeciendo estos empleados, en particular en lo que tiene que ver con el estrés y el desgaste emocional, en particular con ellos. Como objetivos, tenemos el objetivo general y el principal, que es el de describir cómo afecta el síndrome de burnout en el bienestar de los trabajadores del grupo empresarial Servir IPS del municipio de Soacha. Como objetivos específicos, que son tres, el primero tiene que ver con realizar la caracterización sociodemográfica del grupo personal que labora en el grupo empresarial Servir IPS. Como segundo objetivo específico, encontramos identificar la presencia del síndrome de Burnout mediante un cuestionario aplicado. Y por último, que es el 3, tiene que ver con proponer en recomendaciones que puedan implementarse en el grupo empresarial Servir IPS y que puedan favorecer el bienestar de los empleados de este grupo. Como podemos ver, esta entidad, este síndrome de burnout, es un producto de un estado de estrés crónico de los profesionales. Esto nos genera un cansancio emocional, una despersonalización y una reducida realización personal. Estos tres componentes juntos nos generan un proceso de ausentismo laboral, generando incapacidades demasiado prolongadas, abandonando inclusive hasta la misma profesión. Los riesgos que ocasiona este estrés laboral es uno de los puntos que afectan en gran manera a las personas. Artículos que encontramos mencionan que a nivel nacional la prevalencia del burnout fue del 20.1% y el 52.3% estaban en riesgo de padecerlo. Es bastante importante y bastante alto el porcentaje que se están padeciendo a nivel nacional de este síndrome. Los síntomas como la ansiedad o la depresión están relacionados con la profesión, ya que al ser una enfermedad ligada al estrés, ocurren ciertos efectos psicológicos desarrollando antipatía ante el trabajo y los compañeros que rodean el contexto de este profesional. Ya identificados, digamos, los factores de riesgo psicosocial dentro de la población que vamos a estudiar, eh, vamos a generar una serie de recomendaciones que permitan prevenir y prevenir las situaciones que están afectando a estos trabajadores, con la idea de que ellos aprendan a reconocer el síndrome y también reconozcan esos síntomas dentro de sus compañeros para que se pueda alertar de manera oportuna y prevenir que los trabajadores de esta entidad puedan padecer esta enfermedad. Como marco teórico, tenemos tres fuentes que son las bases de nuestra investigación y que tuvimos en cuenta, que son la de Duque Osa, Artundagua Suárez, Morales Naranjo, que nos brindan una información pertinente hacia qué lleva a que el burnout se presente.
Cuando miramos el contexto de las personas que trabajan en la salud, vemos de que ellos están expuestos a muchos factores que le pueden desencadenar estrés. Este estrés puede ir acompañado de mala atención, de no tener empatía hacia las demás personas, eh, llevando a que se formen actitudes negativas hacia su labor. Y esto lleva a que se genere ansiedad, que es uno de los factores principales que influye a que se desencadene el síndrome de Burnout. Además de eso, los riesgos psicosociales y la calidad de vida afectan la salud de las personas. Esto lleva a que haya un agotamiento emocional que repercute de manera negativa tanto en la vida familiar de las personas y en la vida laboral. Por eso el síndrome es una causa de desmotivación, insatisfacción y ausentismo laboral. Además de eso, los trabajadores de la salud están expuestos ante estas situaciones. Por eso es importante que cada uno de los trabajadores aprenda a reconocer los síntomas o reconozcan los síntomas en sus compañeros para poder promover y ayudar a estas personas que están padeciendo este síndrome. Marco metodológico. Esta investigación se realizó mediante un enfoque mixto, donde se obtuvieron datos cuantitativos y cualitativos. Los cuantitativos fueron obtenidos a través de una encuesta sociodemográfica a través del software comercial Microsoft Excel. Los valores cualitativos se obtuvieron del inventario de Maslach Burnout, que fue creado por Maslach y Jackson en 1981, donde se pudieron medir tres dimensiones: el agotamiento emocional, la despersonalización y la baja realización de los logros. Este estudio fue de carácter descriptivo, ya que nos permitió medir y recopilar información. Se le realizó a 12 trabajadores directos, el cual representa el 100% de los colaboradores del grupo empresarial Servir IPS. Resultados. Se logra evidenciar que algunos factores influyen en el síndrome de Burnout, y estos factores son familiares, laborales, que son considerados como facilitadores que actúan modulando la situación laboral vivida por la persona. En cuanto a las variables en específico, como variable intrapersonal de carácter sociodemográfico, se encuentran el sexo, la edad, el estado civil, la existencia o no de hijos, la antigüedad en el área donde se labora y la experiencia laboral, además de variables de personalidad y variables interpersonales. La variable sociodemográfica se puede identificar que el género del síndrome de Burnout es mayor en las mujeres en comparación a los varones. En el rango de los 25 a los 50 años, aproximadamente son los que presentan niveles más elevados de presentar el síndrome de Burnout. Y en cuanto a la variable de estado civil, se ha concluido que los sujetos casados experimentan índices menores, lo que podría indicar que el estado civil de los empleados, pues la mayoría son padres o están casados o viven en unión libre, lo que pues implica un desafío dual de manejar exigencias laborales y familiares, y esto podría crear pues un terreno propicio para padecer el síndrome. En cuanto al contexto socioeconómico y de educación, la mezcla de empleados de diferentes estratos socioeconómicos y niveles educativos pues sugiere una variedad de potenciales estresores y recursos. Mientras algunos podrían enfrentar estrés relacionado con la seguridad laboral y el avance profesional, otros podrían tener que lidiar con demandas intelectuales y expectativas de rendimiento elevadísimas. En cuanto a las conclusiones generales de la encuesta sociodemográfica, se podría decir que esta investigación revela que varios factores sociodemográficos en Servir IPS están potencialmente relacionados con el riesgo del burnout: la edad, el género, el tipo de cargo, la antigüedad, el estado civil, la carga familiar, el contexto socioeconómico y el nivel educativo de los empleados interactúan de manera compleja, influenciando la experiencia del burnout. Resultados del segundo objetivo: identificar la presencia del síndrome de Burnout mediante un cuestionario aplicado. En este caso, se llevó a cabo la prueba de Maslach Burnout, donde se asignó un código del 1 al 12 a cada participante para proteger su identidad y evitar así la fuga de información con relación a sus datos personales obtenidos
en la encuesta sociodemográfica. En cuanto al análisis de la primera tabla, se puede evidenciar que los trabajadores del grupo empresarial Servir IPS presentan 3 personas datos bajos, 8 personas están en nivel intermedio y una persona se encuentra en nivel alto de padecer el síndrome de burnout, que representa la tabulación general de cada uno de los participantes, predominando 8 participantes intermedios con un valor de 34 a 66 y un participante con puntaje alto con valor de 67 a 99. Aunque no hay puntuaciones de corte a nivel de síndrome de burnout, de la existencia del síndrome de burnout, las puntuaciones altas en cuanto a agotamiento emocional y despersonalización y la puntuación baja en realización personal, pues no nos definen si el síndrome se padece o no, como se ve en la tabla de 17. Tras el análisis de las 3 dimensiones de agotamiento emocional, despersonalización y realización personal, en los resultados individuales de las 3 dimensiones, se pudo observar que en el grupo empresarial Servir IPS, la dimensión de agotamiento emocional pues tiene un puntaje total de 7.3 y un puntaje de acuerdo a la calificación se encuentra pues en un nivel bajo con relación a lo que es agotamiento emocional. Por otro lado, la dimensión de despersonalización se encuentra con un puntaje de 5.3 y de acuerdo al puntaje de calificación se encuentra en un nivel bajo en relación con la dimensión de despersonalización. Y la dimensión de realización personal, pues contamos con una calificación de 33.9 y de acuerdo al nivel de calificación es bajo en la dimensión de realización personal. En cuanto a los resultados del tercer objetivo, que era proponer recomendaciones que pudieran implementarse en el grupo empresarial Servir IPS, tuvimos en cuenta niveles de prevención primaria, como el conjunto de medidas tendientes a evitar la aparición o ocurrencia de un suceso que atiende contra la vida o propiedad y que ponía en riesgo la integridad física y psicológica de las personas. Se tuvieron en cuenta prevención secundaria en cuanto al diagnóstico precoz y un tratamiento pues oportuno a los síntomas presentados. Prevención terciaria, acciones de rehabilitación brindadas a la persona a fin de que pudieran utilizar sus capacidades. Hubo también prevención organizacional, prevención social, prevención individual y técnicas conductuales y cognitivas. Es importante que tengamos en cuenta que cuando se empieza a evidenciar los primeros indicios del síndrome de burnout, es importante pues crear una gran variedad de estrategias para reducir los riesgos en las empresas y uno de los factores más importantes sería mejorar pues la calidad de vida y prevención en el desequilibrio a nivel laboral y como primer paso pues se debe realizar una intervención personal y si la dificultad pues radica con la organización, por eso es importante tener un área encargada de prevenir este tipo de riesgos con acercamiento con el personal para pues que se conozcan los fenómenos y las estrategias de intervención, por lo cual pues es importante cumplir con unos objetivos y metas establecidas. Discusión. Se logró constatar si existía o no la presencia del síndrome de Burnout. Definieron sus 3 dimensiones características, como cansancio emocional, despersonalización y reducida realización personal. Asimismo, los autores Bertazzi, Santos, Coelho y Suda indican la existencia de relaciones entre factores como sexo, edad, estado civil, carga horaria trabajada y otros con la aparición de este síndrome. Seguidamente, se tomaron medidas de promoción y prevención en salud mental de los trabajadores de la IPS Servir. Asimismo, existen 8 participantes intermedios con un valor de 34 a 66 puntos y un participante con un puntaje alto con el riesgo de padecer síndrome de burnout, oscilando sus valores entre 67 a 99 puntos. En el caso de la población tomada, se encuentra en nivel medio. Según estos autores, el síndrome se indica por el agotamiento emocional seguido de baja realización personal e implicación en el trabajo y la despersonalización. Finalmente,
podemos plantear una propuesta de recomendaciones que se podrían implementar en los trabajadores de la IPS Servir. Conclusiones. Mediante la investigación y el enfoque mixto aplicado a los trabajadores de la IPS Servir, se logró obtener de manera voluntaria datos reales sociodemográficos de cada uno de los empleados, con el fin de tener insumos mediante un análisis estadístico para de allí en adelante llevar a cabo una prueba que nos permita confirmar o desvirtuar la existencia del síndrome de Burnout. Asimismo, con la aplicación de la prueba más las Burnout, se logró obtener resultados verídicos de cada integrante de la IPS Servir en las dimensiones de agotamiento, despersonalización y realización personal, donde a nivel general los resultados fueron satisfactorios, ya que mediante esta herramienta no se logró evidenciar el síndrome en mayor cantidad. De igual manera, se puede evidenciar cómo el síndrome de Burnout afecta varios componentes de los trabajadores, tanto en el bienestar laboral, familiar y emocional, llevando al trabajador a un total agotamiento físico y mental. Asimismo, aunque los resultados no muestren que los trabajadores del grupo empresarial Servir IPS estén padeciendo el síndrome de Burnout, se logra evidenciar indicios a los cuales se les debe prestar mucha atención y seguir las recomendaciones de cómo intervenir los síntomas para prevenir afectaciones futuras en los empleados de mencionada empresa. Por otro lado, en la empresa Servir IPS, sus tres dimensiones como agotamiento emocional, despersonalización y realización personal están estables. Es recomendable hacer prevención en el área de despersonalización para evitar que algunos trabajadores empiecen a padecer el síndrome. Se sugiere también desarrollar programas de socialización, anticipación, con el objetivo de acercar a los profesionales a la realidad laboral y evitar el choque con sus expectativas irreales, mejorando así el ambiente y el clima institucional mediante el desarrollo de equipos de trabajo eficaces. Muchas gracias.